Om Namah Shivaya, muy buenos días, bienvenidos al Satsang. El día de hoy vamos a hablar sobre Jnana Yoga, el camino del conocimiento, que dicen los yogis es el único camino que te lleva a la liberación. Los otros caminos lo que hacen es purificar nuestra mente y nuestro corazón y saber quién eres en esencia. A eso llamamos conocimiento, no es un conocimiento intelectual como el de las ciencias, sino que es saber, o mejor dicho, recordar quién eres en esencia. Es un recordar, porque ya somos eso desde siempre y para siempre. Y como ya sabemos, los yogis han estructurado un sistema de 4 caminos y 5 principios que tienen como propósito llevarnos a lo que llamamos la iluminación o liberación. Y cuando decimos liberación, es que hay algo a lo que estamos atados o algo que nos limita y de lo cual debemos zafarnos, ¿no? Esos 4 caminos, como ya sabemos, es el Karma Yoga, que purifica el egoísmo a través del servicio desinteresado. Es quizá la impureza más gruesa que tenemos. El camino del Bhakti Yoga, que es el camino de la devoción y del amor divino, que se practica especialmente a través del Kirtan, rituales, entre otros, que es el camino que nos ayuda sobre todo a purificar los estados emocionales, la agitación de la mente decimos, pero especialmente los estados emocionales. El Raja Yoga, que es el camino del control de la mente, que incluye la disciplina del Hatha Yoga y la meditación, que también purifica la agitación de la mente, Vikshepa, pero más que todo los pensamientos que nos disturban, la manera, digamos, de comprender la realidad que nos genera conflicto y que por supuesto también va ligado al tema emocional. Y ya el Jnana Yoga, digamos que el Jnana Yoga también de alguna manera es un camino de purificación, pero del intelecto, ¿cierto? Y eso tiene que ver más con las ideas que tenemos concebidas sobre quién soy, qué es el mundo, qué es la realidad, qué es Dios. Entonces el camino del Jnana Yoga nos viene a darnos unas respuestas en torno a esto, para que nosotros dejemos a un lado las concepciones erróneas, podamos adoptar unas concepciones que nos permitan salir de lo que llamamos el samsara o los ciclos de sufrimiento. Entonces dicen que el Jnana Yoga es el yoga de la sabiduría que quita el velo de la ignorancia. Sabemos que avidya o la ignorancia es la visión dualista de separación, de que yo estoy aquí, el mundo está allá y los demás seres, ¿cierto? Ese es el velo de la ignorancia, que dicen los yogis es solo una apariencia. Realmente ni yo estoy aquí, ni el mundo está allá, ni hay multiplicidad de seres. Para los yogis hay un solo ser absoluto. De hecho, la palabra yoga significa unión y es la unión de toda la existencia. Por eso hablamos existencia absoluta. Y cuando decimos absoluta es que lo abarca todo, ¿cierto? Y que nosotros, aunque nos veamos separados, podemos de una manera gradual ver nuestra conexión con el todo, simplemente haciéndonos conscientes de cosas muy cotidianas como respirar, comer, que nos dicen que realmente esto que creemos ser, este cuerpo, está sostenido por algo más grande, empezando por la madre tierra, pero esa madre tierra está sostenida por algo más grande, que es el cosmos, y ese cosmos, dicen los yogis, está sostenido por la conciencia divina, que es infinita. Entonces, si tú haces un análisis de ese tipo, que como les digo, podemos partir de cosas cotidianas, puedes llegar a esa visión pues, de la unión y romper con ese velo de la ignorancia. El Jnana Yoga desarrolla la sabiduría y trae el conocimiento del ser, o sea, de quién eres en esencia. En el proceso del Jnana Yoga, el alma individual elimina esta ignorancia que impide que conozca su naturaleza divina y se da cuenta de su identidad, que su alma es idéntica al Ser Supremo o Brahman.
Este camino del Jnana Yoga es adecuado para personas con un nivel de desapasionamiento y con un intelecto agudo. ¿Por qué dice esto? Porque obviamente si nosotros queremos indagar sobre quiénes somos en esencia y romper como con esa dualidad, va a ser muy difícil si nosotros estamos apegados a muchas cosas externas, porque justamente ese apego lo que está haciendo es reforzar esa dualidad, el que yo estoy aquí y los objetos del mundo están allá, y esos objetos me brindan a mi felicidad. Entonces se requiere un nivel de desapasionamiento que se puede lograr a través de las prácticas, como vimos ayer, como hemos visto con Patanjali, de el desapego, de vairagya, ¿cierto? Un aspirante a quien le gustaría embarcarse en la práctica del Jnana Yoga debe encontrar un gurú que lo inicie en esta práctica. El gurú verificará si el estudiante está equipado con los medios de salvación. Entonces explican los yogis que este camino es muy difícil recorrerlo solo, porque las escrituras digamos que tienen un conocimiento tan elevado que muchas veces lo podemos tergiversar, empezando por decirte que tú eres Dios. Pero si tú entiendes que tú eres Dios desde el ego, crees que tú como individuo eres Dios todopoderoso y los demás deben rendirse a tus pies y que son tus, como tus devotos, tus súbditos. Pero en realidad cuando dice que tú eres Dios, no está diciendo un tú en términos individuales, sino en un término de un todo, ¿cierto? Que tú eres Dios, pero que todos los seres son Dios y que toda la existencia es Dios. Entonces es muy importante tener un maestro espiritual que nos ayude a comprender cuál es el significado correcto de esas escrituras y así lograr la visión correcta que nos lleva a esa salvación. Y dice, debe estar equipado de 4 medios de salvación, en sánscrito sadhana chatustaya. Es decir, este aspirante en el camino del Jnana Yoga debe cumplir con unos requisitos para poder, digamos, andar este camino, porque si no, pues no va a ser efectivo y se va a quedar en un mero cultivo de ideas intelectuales muy interesantes, pero que no te van a llevar a una experiencia directa. El primer medio de salvación es la discriminación o viveka. Discriminación entre lo real y lo irreal. Dice, el aspirante aprende a discriminar los objetos finitos y siempre cambiantes que son irreales y la verdad infinita, nunca cambiante, que es lo real, ¿cierto? Los yogis explican que todos los nombres y formas son finitos porque surgen, permanecen por un tiempo y cesan, ¿cierto? Y cuando decimos los nombres y formas es sobre todo la identidad que le damos a los objetos, porque en esencia, si todo es un ser absoluto, nunca nada surge, nunca nada se mantiene y nunca nada cesa. Esos solo son procesos aparentes que nosotros vemos justamente por la visión errónea que tenemos. Entonces el yogi aprende en un principio desde una visión convencional de la realidad, de los nombres y las formas, de la separación. Aprende a identificar de que todo en este mundo es temporal, lo que llaman los budistas la impermanencia, y de que por lo tanto apegarse a estos objetos, seres, lugares, experiencias, no me va a llevar pues como a una plena felicidad, sino que todo lo contrario es una de las causas del sufrimiento, y creo que todos lo vivimos todos los días cuando perdemos algo querido, sin importar qué sea, por la naturaleza de ser temporal y cambiante sufrimos, pero el yogi busca conectarse con aquello que nunca cambia, con aquello que es permanente y que es su propia alma, o el Atman inmortal que llamamos, que en la Bhagavad Gita Krishna dice, el agua no lo moja, el viento no lo seca, el fuego no lo quema, ¿cierto? Porque no está, digamos, no está expuesto a las condiciones del mundo, sino que está más allá de esos cambios que el mundo genera sobre los elementos.
El segundo medio de salvación, el primero es discriminación o viveka entre lo real y lo irreal, el segundo es desapasionamiento o desapego. Vairagya dice que los aspirantes adoptan la actitud de un testigo silencioso del mundo. Trasciende la identificación con las circunstancias y estados mentales siempre cambiante y desarrolla la falta de pasión hacia las dualidades. Cuando habla de que es el testigo silencioso, es como cuando el profe en yoga nos dice, date cuenta que te estás dando cuenta de lo que estás haciendo. Justamente nos quiere llevar a esa visión del testigo silencioso, ¿cierto? De lo que llamamos el observador, y que los yogis también lo explican de varias maneras. Tú, por ejemplo, coges un objeto y te preguntas quién lo está viendo, ¿cierto? En principio uno puede decir, los ojos ven el objeto, ¿cierto? Y luego hacemos el ejercicio, ¿quién puede observar los ojos? ¿Cierto? Porque los ojos, aunque nos ayudan con el proceso de visión, ellos no ven, ellos simplemente son un instrumento. Y podemos decir, la mente ve los ojos o los percibe, pero también podemos preguntarnos, ¿quién percibe la mente? ¿Cierto? Y allí decimos, es la conciencia la que percibe la mente. Por eso ahorita cantábamos, yo no soy el cuerpo, no soy la mente, no soy las emociones, porque realmente nosotros somos quien observa el cuerpo, la mente, las emociones, y a eso los yogis lo llaman conciencia absoluta. El testigo silencioso del que habla la enseñanza, y esa conciencia o ese testigo silencioso no es individual. Lo que dicen los yogis es que esa conciencia o ese testigo es universal, es uno y el mismo en todos los seres. No es que yo tengo una conciencia, tú tienes otra conciencia, que es una idea que dentro del, pues que tenemos también muy arraigada, es que mi conciencia, sí, pero ¿qué es esa conciencia? Realmente te está refiriendo a tu mente, a tus pensamientos. Pero desde el yoga, cuando hablamos de conciencia, estamos hablando del observador o de lo que llamamos omnisciente, que es aquel que conoce todo. Es un solo conocedor que conoce a través de todos los cuerpos, todas las mentes, todos los sentidos. El tercer medio de salvación lo llaman los yogis Shat Sampat o las 6 virtudes. Entonces aquí volvemos como en el camino del Raya Yoga, que partimos de los yamas y niyamas, de la base ética, porque si no, el resto no va a funcionar. El proceso de meditación no va a ser efectivo. Y aquí las 6 virtudes, digamos que cambian un poco, pero en esencia son lo mismo. Dice Sama o calma mental, Dama, control de la mente y los sentidos, saciedad, Uparati, resistencia, Titiksha, fe, Srada, y concentración, Samadhana. Esas son las 6 virtudes de las que habla el Jnana Yoga. Digamos que son específicamente para el camino del conocimiento. Ya en el camino de la meditación hablamos de llamas y niyamas, y sabemos que este camino hay que andarlo antes de llegar al camino del conocimiento. Y en este camino del conocimiento habla de tranquilidad, control de la mente y los sentidos, saciedad, resistencia ante los pares de opuestos, o sea, la capacidad de no verme como afectado de gran manera por lo que pasa a mi alrededor, armando dramas y demás. La fe, es muy importante este punto de la fe, sobre todo porque a veces creemos que un jnana yogi o un sabio es un ser frío, es un ser que no se inmuta por nada, pero también es un ser que no cree en Dios, por ejemplo, porque digamos que su instrumento principal es el intelecto, y esto a veces nos puede llevar mucho al ateísmo. Pero aquí menciona la fe porque es todo lo contrario. Los yogis de hecho explican que el bhakti, que es el camino de la devoción, es el jnana mata o la madre del conocimiento.
Porque si un yogi realmente anda este camino del conocimiento de una manera correcta, lo primero que va a hacer es desarrollar devoción, porque va a ver a Dios en todo. Y cuando uno ve a Dios en todo, se rinde ante Dios, despierta amor divino, amor cósmico, y no se vuelve pues una persona fría, una persona insensible, sino todo lo contrario, conecta desde el corazón y del amor con todos los seres y ve a Dios en todo. Y el cuarto medio de salvación es mumukshutva, o un fuerte deseo de liberación. O sea, es importante que nosotros despertemos ese deseo de liberación. Muchas veces andamos este camino del yoga sin preguntarnos para qué lo hacemos o con objetivos, digamos, un poco menos elevados al de la liberación de los ciclos del sufrimiento, del samsara, de una manera pues absoluta. Lo hacemos más como para, digamos, calmar ciertos estados momentáneos de ansiedad, de depresión, de pronto trabajar un poco la salud, pero nunca pensamos en liberarnos por completo y nunca volver a esos estados de manera absoluta, sino que como decimos nosotros, los usamos como pañitos de agua tibia. Entonces los yogis ponen un ejemplo o varios de una persona que tiene su cabeza metida en el agua y no puede sacarla. En lo único que piensa esa persona es en una respiración más y no en los demás asuntos. No piensa en que quiere ir a comer un helado, irse de viaje por todo el mundo, comprarse el último instrumento tecnológico, sino que su único deseo es una respiración más. Entonces, asimismo, el yogi, al reconocer de que la vida es sufrimiento, como dice el Buda, el nacimiento es sufrimiento, la enfermedad es sufrimiento, la vejez es sufrimiento, la muerte es sufrimiento, lo único que quiere es salir de ahí, de esos ciclos. Esa es su única respiración. Y por eso se enfoca completamente en andar el camino del yoga integral, de los 4 caminos, para poder obtener el conocimiento que lo lleva a la liberación. Entonces, ¿en qué consiste básicamente la práctica de Jnana Yoga? Hasta aquí hemos hablado qué es Jnana Yoga, cuál es su propósito y cuáles son los requisitos que un aspirante debe tener. Pero también hay una práctica paso a paso, como les gusta a los yogis, de qué es lo que hay que hacer. Entonces, el primer paso se conoce como Sravana, y Sravana es escuchar las escrituras. También sirve leerlas, ¿no? Estudiar en general las escrituras es un proceso de estudio, pero que de manera tradicional se hace escuchando las escrituras desde un maestro, en satsang, ¿cierto? Por lo que ya mencionábamos antes de la importancia de que el gurú nos explique cuál es el correcto significado. Entonces el aspirante aprende sobre las escrituras escuchándolas desde un gurú, quien tiene conocimiento de estas escrituras, pero también está establecido en la realización o en la experiencia de esas escrituras. O sea, lo importante de un gurú es que él nos habla desde la experiencia, no desde la teoría de los libros, porque la teoría igual cualquier persona la puede leer, pero ellos hablan ya desde una experiencia directa de esas enseñanzas. Por lo general son seres que ya están iluminados, pues, y que no es digamos que no es un estado, o sea, no se evidencia por ningún tipo de estatus, sino más por el ejemplo que ellos dan en su vida diaria. Son seres serviciales, son seres amorosos. De hecho dicen que los yogis no tienen, o los seres pues muy avanzados, no tienen vida privada en el sentido de que no andan haciendo planes para satisfacerse a sí mismos, sino que son seres que están volcados completamente al servicio, al karma yoga y especialmente a la enseñanza, porque este conocimiento es el que permite que las personas pues puedan evolucionar espiritualmente y liberarse.
Entonces es muy importante que esta primera práctica, que es Sravana, la escucha de las enseñanzas, sea de la mano de un maestro. El segundo paso, la segunda práctica, se llama Manana, que es la reflexión o el pensar en estas enseñanzas. Una vez yo escucho las enseñanzas del maestro, durante el día estoy pensando en ellas, ¿cierto? Y eso es algo muy importante y que puedo hacer en cualquier momento, mientras me voy para el río, mientras hago karma yoga, desde que no tenga pues que enfocarme mucho en un aspecto mental, pues en resolver un asunto, sino que estoy, por ejemplo, lavando los platos o cocinando o qué sé yo, limpiando los templos. Puedo pensar en esto que hemos estudiado el día de hoy. Y si no, en lo que leí en la Bhagavad Gita, en lo que leí en Senda Divina, o en cualquier texto espiritual, es muy importante reflexionar sobre eso, no quedarse solo con lo que se leyó y ya luego cambio de tema y empiezo a pensar bobadas del resto del día, sino que estoy enfocado en la reflexión y en el intentar comprender estas enseñanzas. Y luego la tercera práctica se llama Nididhyasana, que es la meditación profunda en Brahman o en ese ser absoluto pues que somos, en el observador. Entonces es una vez yo escucho las enseñanzas, reflexiono en ellas durante el día, ya cuando me siento a meditar con el mantra Om o con cualquier otra, o simplemente con la respiración, también es bueno llevar mi mente a la contemplación de ese absoluto. Entonces puedo simplemente visualizar el espacio infinito, puedo visualizar una luz o incluso repetirme mentalmente, eh, yo soy el infinito, soy el absoluto, soy Satchidananda, soy luz, soy paz, soy amor. O sea, hay muchas maneras de hacerlo, pero es llevar nuestra meditación a la contemplación de ese ser divino que somos. Y obviamente porque con el tiempo de llevar esto haciéndolo muchas veces, tu mente y tu corazón simplemente ya saben que eso eres tú. O sea, primero es como un tema de írmelo diciendo, yo soy esto, pero llega un punto donde lo realizas y ya no tienes ni siquiera que repetirlo, sino que lo vives directamente. Es como el león que se creía oveja, ¿cierto? El ejemplo del león que se creía oveja, que la mamá murió en el parto, el león quedó solo y unas ovejas lo adoptaron, el bebé león, y él creció creyendo que era una oveja. Pero luego llega otro león y le hace caer en cuenta de que él es un león, lo lleva a un lago, lo hace que se mire como un reflejo en el espejo, que se compare con el león grande y se dé cuenta que él es igual al león grande, que él es un león y que ya no, y que entonces ruja como un león. Shivananda dice ruge como un león de Vedanta, om, om, om. Y es eso, es darnos cuenta de que nosotros creemos que somos este individuo limitado, pequeño, temporal, que nació en cierta fecha, morirá en algún momento, que tiene unos deseos, unas aversiones, que tiene un montón de limitantes que le impiden ser feliz realmente y que en cambio recordemos que nosotros somos ilimitados, que en esencia ya somos seres libres y que lo que tenemos que hacer es conectar con esa libertad que ya somos e incluso vivir este mundo ya de una manera más sana. O sea, si yo me siento libre, si yo ya conecto con ese ser ilimitado que soy, el mundo ya no puede limitarme. Y eso no significa que entonces nos aislamos y ya no hay que hacer nada, no hay que trabajar, no hay que, sino que todo lo contrario, seguimos haciendo nuestra vida cotidiana, pero desde una conciencia de que todo es ese ser divino, ¿cierto? Y obviamente pues enfocamos nuestras actividades en cosas que sean beneficiosas para el mundo, ¿no? Obviamente el hecho de yo, digamos, ser una persona que tiene un negocio que le hace daño al mundo y a la naturaleza, decirse, no, eso igual es Dios, no pasa nada, eso es lo que llamamos pajazos mentales,
es muy importante que realmente lo que hacemos sea de beneficio para el mundo y esté en concordancia con lo que llamamos el amor divino. Entonces esto en relación a las tres prácticas. Una es Ravana, escuchar las enseñanzas de un maestro que esté instalado en ellas. Mananas, que es reflexión o pensar en estas enseñanzas durante el día. Y Nididhyasana, que es meditación profunda en lo que tú eres en esencia. Por último, hay 7 etapas en este camino, como 7 peldaños, como los de Patanjali. El primer paso es una aspiración por lo correcto, un anhelo por la verdad. Entonces, este primer paso ya nosotros lo tenemos. El mero hecho de estar aquí se indica que estamos en una búsqueda espiritual. Estamos aspirando a buscar algo profundo, ¿cierto? Y ese ya es un paso que hemos dado todos. Luego viene la investigación filosófica, la reflexión en las enseñanzas. Entonces este segundo paso es empezar a indagar en esa búsqueda, a empezar a buscar enseñanzas. De hecho, muchos de ustedes lo hacen, preguntan mucho en dónde encontrar más información, en cómo obtener una guía, cómo, digamos, tener espacios mucho de enseñanza. Y pues el principal es el satsang que tenemos acá, el poder compartir las enseñanzas. El otro es que ustedes mismos por sus propios medios lean las escrituras. Y también aprovechando el profesorado, que asistamos a los cursos teóricos, sobre todo los karma yogis, porque allí justamente esos son los espacios de aprendizaje. Entonces el segundo paso es la investigación filosófica o la indagación. El tercer paso es la sutileza de la mente. Entonces, como empezar a llevar nuestra mente, sacarla como de poner nuestra atención en las cosas más burdas y empezar a llevarla a pensar en cosas más sutiles, es decir, dejar de llevarla hacia los entretenimientos pues del mundo, solo por poner un ejemplo, como mi equipo de fútbol, cómo va, si ganó o perdió, sino que mi mente está más enfocada en listo, cómo yo, digamos, puedo tener una mejor práctica de yoga, cómo puedo tener una mejor meditación. De hecho, también cómo puedo mejorar mi karma yoga, no solamente en términos de cómo mis tareas las hago más efectivas, sino también sobre mi actitud, cómo estoy realmente haciendo ese servicio, si de mala gana, si estresado o si realmente lo estoy haciendo porque sé que es una tarea de beneficio para muchos. Luego viene el logro de la luz, que dice que el aspirante se establece en sattva. Ya nosotros conocemos las 3 gunas, tamas, rayas y sattva, que tamas es oscuridad, inercia, rayas es movimiento, agitación, y sattva es pureza, es conocimiento. El proceso del yoga busca que nos instalemos en sattva, y digamos que la práctica de los 4 caminos y los 5 principios pues es la manera de poderse instalar en este sattva. Pero en la indagación espiritual, recordemos que estamos hablando de los 7 etapas o 7 peldaños de esta indagación espiritual. Conforme nosotros profundizamos en esa indagación, nuestra mente se vuelve más sutil, está pensando más en las enseñanzas espirituales. Entonces nosotros nos volvemos más sádvicos porque ya no estamos pensando en cosas mundanas. Esta instalación en sattva o esta sutileza de nuestra mente también nos lleva a un desapego interno. El aspirante trasciende las gunas. Digamos que esto ya empieza a ser un nivel más avanzado. Si acaso las otras no lo son, que también lo son, pero el aspirante empieza a trascender las gunas, o sea, empieza a verse que no es un ser limitado y que su esencia, que es el alma, no se ve afectada por los cambios del mundo. En algún momento poníamos el ejemplo del cuento en el que eran 3 ladrones, cuando hablábamos de las gunas, que robaban a alguien. Tamas dice matémoslo, rayas dice robémoslo, amarrémoslo, y sattva dice no, solo robémosle, no hay necesidad de tanto, pero igual lo amarran, le roban y se van, y sattva se devuelve
lo desamarra y le muestra el camino de salida, y llega un punto en el que le dice: yo te acompaño hasta aquí, tú debes seguir solo. Ese te acompaño hasta aquí, tú debes seguir solo, nos quiere decir que incluso este conocimiento del yoga, que es sattva, todo este cultivo de las prácticas espirituales, también es una guna, y como guna debe ser trascendida. Eso no significa que no debamos tomarlo en serio. Hay que tomarlo en serio porque es la puerta de salida. Es como cuando tú estás en un incendio, tú tienes que ver la puerta y salir de ahí. No te puedes quedar pensando: no, esa puerta es ilusoria, no existe. Sino que hay que salir corriendo por la puerta de salida. Y eso es sattva. Sattva es la puerta de salida. Y cuando tú ya sales, te das cuenta de que incluso ese sattva también hace parte de la ilusión de Maya. Pero como les digo, eso es ya un estado muy avanzado, que pues es importante aspirar a tenerlo, pero por lo pronto estar enfocado en la práctica, pues es lo más importante. Luego el yogi que camina este Jnana Yoga tiene la visión espiritual, o la visión pues de la unidad. Y finalmente el estado de Turiya, que lo llaman el cuarto estado de la conciencia, es la libertad suprema o absoluta. Hablamos de los tres estados. En el Kirtan decíamos: testigo de los tres estados, existencia absoluta; testigo de los tres estados, conciencia absoluta, Satchidananda. Cuando hablamos de los tres estados, estamos hablando de los tres estados de la conciencia que los yogis explican. Es el estado de vigilia, es el primero, que es este momento en el que estamos aparentemente despiertos. El segundo estado es el estado de sueño con ensoñación, cuando estamos en la noche durmiendo, soñando, teniendo sueños, estamos igual teniendo experiencias como esta, pero desde el cuerpo astral. Y el estado de sueño profundo es el tercer estado. En este tercer estado, dicen los yogis, en el estado de sueño profundo, cuando no tenemos sueño, dicen los yogis que es un estado en el que tenemos un atisbo de la trascendencia o de la iluminación incluso, porque es un estado en el que no tenemos conciencia de yo, no tenemos conciencia del mundo, pero aún así, dicen los yogis, no es un estado de liberación porque permanece la ignorancia fundamental, avidya permanece allí, y por eso cuando uno se despierta después de un sueño profundo, siente: dormí profundamente, no sentí nada, pero aún está esa identidad pues del yo que estaba durmiendo en ese estado. Entonces dicen los yogis que son tres estados: vigilia, sueño y sueño profundo, y el cuarto estado es la trascendencia de esos tres estados, que lo llamamos Turiya, en el que pues ya no hay, en el que superamos avidya, ya no hay ningún tipo de identidad. ¿El tercer estado entonces se logra durmiendo? Sí, el tercer estado es estado de sueño profundo. Simplemente te acuestas a dormir. Obviamente eso es involuntario. Uno no dice: yo voy a estar en un sueño profundo. De hecho, los sueños también, la mayoría de ellos son involuntarios, aunque tú puedes inducirlos también. Pero el estado de sueño profundo ya sí es como que el cerebro se apaga, la mente no está trabajando, no hay experiencia sensorial, astral, pues, y estamos en un estado pues de... Sí, lo llamamos sueño profundo, simplemente no sentimos nada, no experimentamos nada. Y no se puede inducir. Yo creería que no, porque si tú lo induces, mientras lo induzcas, tu mente está ahí funcionando, o sea, eso es algo que simplemente sucede naturalmente. Lo que sí puedes es como acondicionar los momentos previos para tener un sueño tranquilo, ¿no? Entonces evitas como consumir información muy agitada, poner pues como acondicionar tu camino hacia el sueño para tener un sueño profundo eventualmente. Porque igual lo que pasa con los sueños, por ejemplo, es que los sueños son la reproducción de las impresiones mentales que tenemos en el estado de vigilia, la mayoría de ellos. Pues hay otros sueños que incluso dicen los yogis vienen de impresiones de otras vidas,
pero la mayoría de esos sueños son la reproducción de las impresiones mentales que tenemos en esta vida. Entonces, si nosotros evitamos antes de ir a dormir como muchos estímulos sensoriales, esas impresiones van a estar más apaciguadas y puedo ir más fácilmente a un sueño profundo. Y lo último que voy a decir es en relación al mantra Om. El símbolo del mantra Om, que dicen algunos es como un 3, tiene la primera línea de arriba, que es curva, la línea del 3 de arriba, que representa la vigilia. Justamente el Om representa los 3 estados de la conciencia y la trascendencia de los mismos, que es el estado de Turiya que acabamos de mencionar. El de arriba representa el estado de vigilia, el de abajo representa el estado de sueño con ensoñación. La línea que sale entre estas dos hacia un lado es el estado de sueño profundo, y ahí ya esa línea de hecho está desconectada de las otras dos. Hay una media luna, y esa media luna representa el velo de la ignorancia que nos hace ver separados, y el puntito representa la trascendencia y la unión de todo en un solo ser, ¿no? Entonces es muy lindo meditar en el mantra Om porque nos muestra como ese proceso de trascendencia, ¿no? Y dicen los yogis que también la pronunciación del mantra Om, que recordamos es de 3 sílabas, A, U, M. La A representa el estado de vigilia, la U, el estado de ensoñación, la M, el estado de sueño profundo, y silencio, la trascendencia. Eso se explica muy bien en el Mandukya Upanishad, en donde nos dicen que nosotros somos esa trascendencia, ¿no? Y que este camino pues debemos aspirar como a lograr esas metas que propone el yoga, no dejarlo solo en propósitos, digamos, superficiales, de aprender cierta postura y creer que ya eso es el logro. Estos son solo instrumentos, son medios que me ayudan a evolucionar, pero no son la meta. La meta es algo aún más grande y es simplemente ser felices para siempre, que es como lo que todos buscamos. Vamos a cerrar los ojos un momentito, a sentir qué nos deja esta enseñanza. Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudasyate Purnasya Purnamadayam Purnameva Vasishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Om Paz Paz Paz. Om Bolo Sadguru Swami Shivananda Maharaj Ki Jai. Om Bolo Sri Guru Vishnu Devananda Maharaj Ki Jai. Om Namah Shivaya. Hari Om Tat Sat.